Bien, entonces, como había mencionado, les debía esta última clase. Hoy hablaremos de algunos fenómenos que me parecen muy importantes en el electromagnetismo, así que daremos paso a eso. Y por otro lado, debiera quizás mencionar con respecto al curso, cómo van las cosas. Yo creo que bastante bien. Cuando miro el programa, hemos cubierto gran parte del programa, lo que tiene muy contento. Especialmente logramos cubrir bien esta sección 7, que a veces era un poco difícil de cubrir. Bien, para comenzar entonces, hoy, ¿de qué discutiremos? Discutiremos varias cosas, pero empezaremos entonces por un fenómeno muy interesante que se llama ley de refracción. Vamos a partir por acá. Entonces, ok, esperemos que se conecte. Muy bien. Entonces, en esta clase, el primer fenómeno que discutiremos y hablaremos en detalle es lo que llamamos ley de refracción, que como van a ver fue descubierta por varios personajes importantes, digamos. Entonces, les mostré un video, pero voy a volver a mostrarles este video que me pareció bien de qué se trata la ley de refracción antes de comenzar a trabajar sobre ella. Entonces, denme un segundo. Ok, aquí tenemos para la ley de refracción. Ahí va. Muy bien. Entonces, Como una onda. se habla de que la luz se propaga como una onda. Aquí coloco un medio, agua y aire. Tenemos un pequeño contenedor y veamos qué es lo que pasa cuando la atraviesa la luz. Vemos que la luz... Ahora observemos cambios en la dirección de un rayo de luz sin utilizar espejos. Entonces, lo que vieron antes, si lo volvemos a resumir acá, el fenómeno que quiero explicar es que viene la luz, una pequeña proporción de ella se refleja. En este caso hay un reflejo y hay una luz transmitida, pero la luz que se transmite, se fija, no corresponde al ángulo que uno espera, y vamos a explicar el por qué ocurre este interesante Un fenómeno. rayo de luz sin utilizar espejos. Como mostramos, Para averiguar cómo es posible, usaremos un modelo. como vemos, partículas que se mueven en un medio, en un plano Los inclinado. coches bajan derechos por la rampa. Observemos el efecto de la alfombra sobre su trayectoria. Entonces vemos que al cambiar de velocidad, efectivamente ocurre este fenómeno de reflexión. La Cuando las reflexión, ruedas entran en ella, el mayor rozamiento les hace ir más lentamente, provocando el cambio de dirección. Al abandonar la alfombra, corren más y vuelven a la dirección original. Esto es lo que le ocurre a la luz. Cuando pasa del aire al agua, reduce la velocidad y se distorsiona. muy bien, eso es lo que debemos aprender. Al pasar del agua al aire, aumenta la velocidad y endereza la trayectoria. Estos cambios de dirección de la luz al pasar de un medio a otro se llaman refracción. También puede sufrir refracción al pasar por un material sólido transparente. Bien, ahora uno se pregunta, ¿y de qué utilidad sirve esta ley de refracción? Y la verdad que es muy interesante. Bueno, acá está resumida. Bueno, como les coloqué ahí, en la parte de arriba, esta ley usualmente se le llama ley de Snell. Snell la propuso en 1621. También hay trabajos de Descartes en una época bastante similar. Pero ¿qué se trata esencialmente? Bueno, tenemos una luz incidente, tenemos una luz reflejada en la superficie por un cambio de un material a otro material, donde lo que cambia, por ejemplo, aquí en el aire, es que este material, en este caso un cristal, tiene un índice de refracción diferente, es decir, tiene una constante dieléctrica y una constante de magnetización diferente, y eso hace que tengamos permeabilidad magnética diferente. Eso hace que tengamos un efecto de una luz que se transmite con un ángulo distinto al que se refleja. Aquí, bueno, y como consecuencia de estos fenómenos, si uno mira acá, por ejemplo, uno ve un rayo de luz, pareciera ser que la luz que, por ejemplo, aparece acá, viene de otro lugar. O sea, si uno sigue esto como línea recta, nos da la sensación que el objeto se corrió. Y este es el ejemplo típico que uno ve en nuestra vida cotidiana. Vemos que, por ejemplo, aquí entra esta eh, pajita, digamos, plástica, que ya no deberíamos tener, sino más bien debe ser de cartón, y vemos como al salir la luz creemos que está cortada, por ejemplo. Eso es simplemente un efecto de esta ley de Snell. Y como les dije en clase, y lo vuelvo a repetir, esta ley en realidad fue propuesta bastante antes, bastante siglo antes, al menos
6 siglos antes, por Inshal, en Bagdad, donde estudiando el problema justamente de un haz de luz, cómo cambiaba al atravesar el agua. Entonces habían dos ángulos y usando un poco de trigonometría logró establecer exactamente la ley de Snell, que es una ley que voy a demostrarles que tiene que ver con los ángulos que aparecen en esta figura de esta aquí. Y por último, les quiero mostrar, digamos, bueno, ahí está una foto de Ahitan, que va a ser el primero en escribir un libro de óptica, donde también tenemos información acerca de estos trabajos de Inshal. Eh, Uno se puede preguntar, bueno, ¿y de qué nos sirve la ley de Snell? Bueno, la primera aplicación no solo por entender que las cosas se cortan o entender que la luz no funciona. Nuestra mayor utilidad de esto es la posibilidad de tener lentes. Si uno se pregunta, ¿cómo funciona un lente? Imagínense aquí, tenemos un pequeño trocito, vean lo que ocurre como ven, distintos cristales con distintas geometrías, y al atravesar la luz, miren lo que hace. Si uno los diseña apropiadamente, geométricamente, con ángulos apropiados, todos coinciden con un foco que es el que va acá. Así que podemos, usando la ley de difracción y geometría, podemos Así es crear como un foco, funciona una lente. un lente, perdón. Y reemplazando las cuñas por una lente, enfocamos la luz. ¿Se entienden el funcionamiento de un lente que nos permite amplificar cosas, corregir, cambiar y modificar imágenes? Se basa en esta ley fundamental que es la difracción, así que la refracción de la luz, así que vamos a tratar de entender cómo funciona. Sigamos adelante con el video. Entonces estamos acá en el video, voy a adelantar un poco más. Ok, y vamos por aquí. La más, el punto focal se acerca más a la lente. Entonces estaba un poquito antes, había un solo lente, ahí está, y después colocamos otro. Distorsionándola más, el punto focal se acerca más a la lente. Esta lente tiene la misma forma que el cristalino del ojo. El ojo enfoca las imágenes como la lente de una cámara. Entonces eso nos permite entender cómo funciona el ojo, que es el problema que le interesa a Al Hitan, que escribió el primer libro de óptica. La lente refracta la luz que procede del chico enfocando una imagen. Entonces tenemos una imagen enfocada al otro lado, eso nos permite hacer lentes. Muy bien. Vamos a tratar de esto y después volveremos sobre un fenómeno muy interesante descubierto por Isaac Newton, que es que la luz está compuesta por haces de distintos colores, pero para entender eso tenemos que volver a nuestra ley de difracción. Podemos entender bien las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, es simplemente volvernos acá. Ok, no, aquí, y deberíamos volver a la tablet y explicar el origen de esta interesante ley. Entonces espero que aparezca la tablet. No, al parecer no está bien colocada, la voy a colocar de nuevo, solo un segundo. Ahora sí debería aparecer. Ya está. Estamos entonces con ella. Entonces, ¿cómo funciona esta ley? Entonces, lo primero, para explicar el funcionamiento de esta ley, bueno, vamos a usar algunas imágenes, que es la que acabamos de colocar ahí en pantalla. Entonces, tenemos esta imagen que está acá. Ok, la coloco aquí. Y anotamos algunos antecedentes interesantes que aprendemos. Lo primero es que tenemos, sin duda, una luz incidente, un haz de luz incidente. Tenemos otra luz que es reflejada. Ok. Y tenemos también un haz de luz transmitida, una luz transmitida. Entonces tenemos todo este tipo de haces que aparecen. Y entonces, ¿cómo caracterizarlo? Bueno, la forma natural de caracterizar todo esto es que si colocamos, hay una superficie aquí, por supuesto, tenemos una superficie donde todo está ocurriendo. Aquí tenemos una normal. Y entonces aquí vamos a tener un ángulo, llamemos, ok, vamos a cambiar el color para que sea un poco más claro y más evidente el color, que lo podemos tomar esto. Tenemos acá entonces, muy bien, unas incidente. Tenemos un ángulo de reflexión y hacia acá tenemos un ángulo de
transmisión. Entonces, la ley de Snell, lo que vamos a tratar de contar es una relación entre estos ángulos, y eso fue lo que hizo en particular Inchal, encontró una relación geométrica que nos permite explicar cómo funcionan estos ángulos. Entonces, solo por dar razones históricas, entonces dijimos que Snell, más o menos, Snell, eso es en 1621, establece esta ley. Descartes lo hace más o menos en el mismo periodo, 1640 por ahí. Y tenemos entonces que Imshal, entonces Imshal lo hace entonces en el año, al menos sabemos que lo hace entre el 910 y más o menos el 1000, o sea, el siglo IX, sabemos, digamos, en el siglo, perdón, X, sabemos que Imshal hace trabajo sobre esto. Entonces, ¿cómo poder describir este fenómeno tan interesante que estamos llamando ley de Snell-Descartes-Imshal? Es la forma correcta de llamarla, en mi opinión. Entonces, esencialmente lo que tenemos es dos superficies. Por ejemplo, colocamos una superficie al lado de acá. Aquí, porque voy a dibujar una superficie de este lado de acá. Entonces tenemos un medio y después consideramos otro medio que están separados. Entonces tenemos dos medios, uno al lado del otro. Entonces estos medios, bueno, colocamos una interfaz que los separa, vamos a ver que es ortogonal. Y entonces lo que caracteriza un medio del otro medio es que aquí tenemos una constante, por supuesto, llamemos este el medio 1, entonces 1, y este medio tiene una constante dieléctrica epsilon 1, y una constante de una magnética 1, y este, llamémoslo medio 2, tiene una constante dieléctrica 2 y un mu 2. Y lo que hacemos es que nos imaginamos entonces, por ejemplo, un punto acá, que lleva un haz de luz, ¿ok? Supongamos que en un haz de luz acá, incidente, el cual forma con la normal un ángulo que hemos llamado θ i. Ya sabemos que las ondas electromagnéticas están compuestas por campos magnéticos y eléctricos que son ortogonales a la dirección de propagación. Entonces voy a suponer por simplicidad, entonces vamos a hacer una pequeña hipótesis, la vamos aquí, hipótesis. ¿Cuál hipótesis que vamos a hacer? Que el campo magnético está en el plano ortogonal. Entonces, campo magnético en el plano ortogonal. Eso quiere decir que el campo eléctrico, entonces si lo dibujo acá, va en esta dirección. Por ejemplo, acá tenemos el campo eléctrico y la onda incidente. Esta es la dirección, o si quieren el vector de Poynting. En este caso está apuntando en esta dirección, y el campo magnético estaría ortogonal hacia acá, que hacia acá iría entonces el campo magnético, o H o E, como lo queramos llamar. Hacia acá entonces lo primero que vemos experimentalmente, vemos que hay una luz reflejada que tiene un ángulo que dijimos θ r, y obviamente cuando se refleja, obviamente las componentes tienen que conservarse. Vamos a ver que obviamente la superficie, el campo eléctrico, las leyes de Maxwell dicen que el componente tangencial, no hay densidad de carga, se conserva el componente tangencial, y por lo tanto esperamos que se propague hacia allá para que la superficie y el mismo campo tangencial, este debería ir en esta dirección, así que tenemos θ i ahí. Y tenemos entonces hacia acá el K, la dirección de reflexión con que se propaga la luz, y por supuesto el campo magnético estará en una dirección ortogonal. A su vez, descubrimos que también hay, aparte de la luz que entra al sistema, pero esta luz que entra al sistema, voy a exagerar un poco, entra con otro ángulo hacia acá, este llamemos θ de transmisión, y esta luz de transmisión, obviamente, el campo eléctrico va a estar en esta dirección de transmisión, y en esta dirección está su vector de Poynting, dirección donde se está propagando la onda. Entonces, tenemos esta situación que está acá, es decir, que si tuviéramos que escribir, tenemos varios campos eléctricos. Tenemos un campo eléctrico incidente, vamos a buscar mejor quizás con esto. Tenemos un campo eléctrico incidente, la forma un vector, si quieren, incidente 0, por exponencial, tiene que propagarse, y K vector incidente por R es un vector menos omega t. Lo mismo tenemos entonces una onda reflejada, una onda entonces que se refleja, que está acá, reflejada, una onda reflejada que tiene que poderse escribir de forma I reflejada 0, es la magnitud, tiene que ver con la energía, como ya vimos en clase, y KR, R vector menos omega t. Y también tenemos, por supuesto, una onda
que es transmitida, que es de la forma, simplemente tiene que ser de la forma, digamos, que el sistema se propaga. En este caso, entonces, va a ser de la forma ET, vector es ET transmitida 0 exponencial de IK transmitida por R menos omega t. Entonces, eso nos tenemos por R, ahí colocarlo bien, por R, KT por R. ¿Dónde si que quieren, si uno quisiera especificar un poco más, dónde, qué son estos vectores E y 0R? Tienen que ser vectores bien definidos. Por ejemplo, el caso E y incidente 0, que es lo que es este vector. Si uno quisiera escribirlo, bueno, por supuesto, va a tener una magnitud. Ahora se va a colocar la magnitud del vector E y 0, pero es un vector que apunta en qué dirección. Entonces, si tomamos este vector, está aquí, y lo llevo hacia acá, lo puedo escribir acá. Entonces, este vector tiene 90 grados, queda 90 grados aquí. Por lo tanto, si este ángulo es esto es su... Entonces, este vector dibujado acá va a ser su complemento. Por lo tanto, el ángulo que va a tener aquí reflejado, si lo escribo acá, tiene que ser el mismo. Por lo tanto, ese teta incidente ahí, cuando el vector lo traslado, tiene que ser el mismo que está acá. Y por lo tanto, si escojo un par de vectores, que los vamos a coger al tiro, o sea, en esa dirección, por ejemplo, si la llamamos X unitario y llamamos Z unitario a esta dirección, entonces este vector simplemente, dado esa representación que puse, que sería un vector que va en esta dirección y tiene ángulo teta i ahí, entonces me queda que es de la forma simplemente coseno de teta i, en la dirección X unitaria. Y en cambio, como ven, en este caso me queda acá, por lo tanto cuando la proyecte me va a quedar en menos z, así que me queda menos seno de teta incidente z. Entonces me queda el vector en esta dirección. Lo mismo podemos hacer con el otro vector, por ejemplo, con el teta, el campo ER 0, eso es el módulo del vector. Obviamente EI0 y ER0 y T0 tiene que estar relacionado, porque no se puede, tiene que ver conservación de energía, por supuesto, no, eso no puede no ser. Entonces, en este caso, este vector, si lo trasladamos, igual como trasladé el otro, este vector entonces va aquí en esta dirección, o sea, si lo coloco acá, va aquí. De nuevo, entonces este vector trasladado es esto, y ese vector, por supuesto, tiene 90 grados aquí, así que he puesto acá, tiene 90 grados, y ese vector, por supuesto, si juego con este vector, tiene que, con este componente de acá, me va a quedar exactamente acá, simplemente por completitud, y entonces esos vectores van a estar relacionados simplemente en la forma coseno de teta r en la dirección X unitario, y en este caso me va a quedar más seno de teta r en z. ¿Por qué más? Porque el vector, por supuesto, queda acá, y entonces su dirección aquí es más en z y más en x. Así que eso efectivamente nos queda así. Y el último vector que tenemos es el vector t, simplemente ese vector 0 es el módulo de este vector t0. ¿Y este vector en qué dirección está? Bueno, si lo reemplazamos aquí, tenemos este vector, tomarlo acá y llevarlo si quieren acá. Entonces este es teta i, entonces va a tener esto por teta i, por tanto va a tener proyección aquí más y menos hacia acá. Y eso entonces es lo que vamos a escribir. Entonces va a ser simplemente coseno de teta. Entonces, como dije, menos seno de teta de transmisión en la dirección X unitario y Z unitario. Entonces es un poco para ilustrar en qué direcciones van los vectores. Entonces, como les dije, tengo que imponer estos campos que están acá, satisfacen algún tipo de relación en la interfaz, en parte de este punto está acá, que es lo que satisface. Para eso voy a usar la ecuación de Maxwell, simplemente lo que nos dice que el rotor de B, el rotor, perdón, del campo eléctrico, el rotor del campo eléctrico es igual a dTB. Entonces, en ese punto, instantáneamente, siempre, digamos, no vamos a tener cambio del campo magnético, simplemente llega el campo eléctrico a ese lugar, y lo que vamos a tener entonces es que vamos a imponer que en la superficie se tiene que satisfacer que el campo eléctrico total de un medio tangencial es igual al campo eléctrico del otro medio tangencial. Eso es por el rotor esencialmente. Y eso, ¿se recuerdan lo que hacíamos? Tomábamos un volumen tendiendo a cero, y cuando tomamos ese volumen tendiendo a cero, eso nos da la condición ahí. Entonces imponemos esta condición de campos que son cero simplemente, que en este caso se traduce simplemente, en nuestro caso, a decir que E1
Ok, vector, en este caso en la solución, es un vector, es más E inicial más E transmitido, reflejado, tiene que ser E igual a transmitido. Esto es la superficie. Entonces eso tiene que valer exactamente en la superficie y por lo tanto uno dice, bueno, escribimos esa relación en la superficie. Entonces nos queda simplemente E1, 0. Obviamente tangencial, componente tangencial, componente tangencial, componente tangencial. Entonces, las componentes tangenciales, por supuesto, de estos vectores tienen que ver con las componentes X. Así que vamos a igualar solo las componentes X de los vectores. Es decir, vamos solo a tomar en cuenta las componentes tangenciales, que en este caso las conocemos o se las especifiqué ahí. Por lo tanto, me queda que el primer vector, el incidente es E1, 0. Me queda simplemente por coseno de teta incidente por exponencial de I vector K incidente, ok, por R, ok, menos omega t. El segundo vector es el vector entonces reflejado, y él también tiene su componente en X, así que me queda coseno de teta R por exponencial de I K reflejado por R menos omega t. Y estos dos vectores, esa es la condición que estoy escribiendo, insisto, estoy simplemente escribiendo esta condición que está acá. Y en última condición nos queda simplemente E transmitido por coseno de teta transmisión exponencial de IK transmitido por R menos omega t. Bueno, lo primero que uno descubre, por supuesto, uno puede haber supuesto, ya, obviamente, en esto de acá alguien me puede haber dicho sí, pero el omega, bueno, no, lo puede haber puesto, no lo hice, ¿ah? Pero puede haber dicho que el omega en el medio 2 es distinto al omega en el medio 1, porque obviamente la velocidad de propagación es distinta en el medio 2 que en el medio 1. Sin embargo, fíjense si habría puesto que tienen distintas frecuencias, que habría encontrado una contradicción, o habría tenido que imponer que aquí son iguales, porque esta relación tiene que ser válida para para todo punto en el plano, para todo R en el plano, y también para todo T. Por lo tanto, eso me obliga a que efectivamente las frecuencias en ambos medios tienen que ser iguales. Primera cosa. Lo segundo es que para que esta relación sea válida para todo R, me va a imponer una condición muy fuerte. Esa es la condición interesante. ¿Cuál es la condición fuerte que me va a imponer para estas relaciones? Fíjense, esta parte aquí depende depende de R, esta parte aquí depende de R y de R. Y esto tiene que ser válido para todo R que ocupe en la superficie. Por lo tanto, la única condición que hace que esto sea posible es que todas estas exponenciales sean iguales. Es decir, que deberíamos encontrar la relación, digamos que, ok, acá está, se me cambió, pues, ahí está. Deberíamos contar que simplemente KI por R es igual a K vector de propagación de reflexión por R es igual a K vector de propagación por entonces transmisión por R. Y esta es la condición fundamental para la ley de Snell. ¿Qué significa esto? O sea, entonces, bueno, ya dijimos que todas las frecuencias tienen que ser iguales. Obvio. Entonces, la relación que me dice, bueno, K por R tiene que ser igual. Entonces uno dice, bueno, K por R. Entonces, R en este caso, ¿cuál es? Es el vector. Obviamente R, en este caso lo estoy recorriendo la superficie, ese sería nuestro R, recorrer la superficie, y K sería el vector que está hacia acá. Es decir, en el primer caso lo que tendríamos es simplemente R es recorrer la superficie porque tenemos que movernos sobre esa superficie, eso es lo que estamos haciendo, movernos sobre esa superficie, y R es el vector, en este caso K, y por ejemplo el KI es esto. Y por tanto el producto punto de estos dos vectores me da cómo se proyecta uno con respecto al otro. Ahora, si esto lo relaciono con el ángulo, acá teníamos teta i, entonces este acá es teta i. Por lo tanto, obviamente, el vector que me corresponde es hacer el coseno del ángulo que está acá, que es el complemento de teta i.
Por lo tanto, como es el complemento, podemos transformar cosenos en seno por ser el complemento, y eso nos dice que KI es simplemente, K por I, este producto es simplemente es el vector, que en este caso es la superficie, llamamos X, por K módulo de este vector, y por seno, en este caso, seno de teta. Eso es lo que encontraríamos. Esencialmente, encontraríamos esta relación. Y por lo tanto, lo mismo para los otros vectores. Contaría que la relación es simplemente es, por ejemplo, otro vector, este acá, que es reflexión, sería el vector que se propaga así, y su ángulo es teta de reflexión así. Por lo tanto, ese vector me quedaría de igual forma acá, reflexión por R, en ese punto X, sería X, este punto X, esto sería X por KR seno de teta R. Y por lo tanto, tengo que contar que, por ejemplo, de las dos primeras relaciones, de imponer estas dos cosas sean iguales, es decir, que KI por R es igual a KR por R, eso me lleva a la conclusión de que X por KI seno de teta y es igual a X, ok, X de KR seno de teta R. Obviamente esto vale para todo X que recorra la superficie, y eso hace entonces que eliminemos los X de acá, sacamos los X de acá, y nos queda esta relación que está acá. Por otro lado, no olviden que los K tienen que satisfacer una relación especial, son ondas, ondas electromagnéticas, y por lo tanto, K satisface que omega es igual a la velocidad de la luz por K. En este caso, el medio es el mismo, la velocidad, por lo tanto, de la luz en ese medio es C. También dijimos que los omegas son iguales, por lo tanto, eso nos lleva a la conclusión que las ondas, tanto transmitidas o reflejadas que vemos aquí, tienen que tener el mismo K, porque tienen la misma velocidad de luz y la misma frecuencia. Por lo tanto, vamos a concluir que vamos a concluir que el KI tiene que ser igual al KR, y vamos a concluir entonces que el seno de teta I es igual al seno de teta R, y dado que estos ángulos son menores que 90 grados, vamos a concluir que teta I es igual a teta R, y este es nuestro primer resultado interesante de esta condición. Nos dice que la ley de reflexión, cuando entonces viene y tenemos este objeto que está acá, digamos, lo vamos, si quieren, a copiar de nuevo, y qué podemos decir acerca de esto que está aquí, entonces nos dice esencialmente que lo colocamos acá y ordenamos un poco las ideas. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, primero que nada nos dice que efectivamente los tetas que están acá son idénticos. ¿Ok? Es decir, que el teta de incidencia y el teta de reflexión son iguales. Es una simétrica. Y eso efectivamente, si miran, era lo que nos pasa en los experimentos. Tienen que ser iguales, y la razón por las cuales son iguales tiene que ver con la velocidad de la luz, cómo se propaga en este medio. Pero ahora veamos qué aprendemos de la otra condición, porque tenemos más condiciones. Esta condición acá, ahora podemos usar esta condición y esta condición que nos dice o que aprendemos de la otra condición, porque son dos condiciones. Entonces, primero, los ángulos son iguales. Y la segunda nos dice esencialmente, hacemos la misma lógica, nos queda que nos dice que KI por R, que es simplemente, como ya vimos, X por KI, es igual al seno de teta I. Y para el otro vector, que es K transmitido, si vuelven a colocar, K transmitido era un vector de propagación que estaba en este plano, pero tenía un ángulo teta transmitido. Así que ese que nos queda esencialmente la misma expresión, pero con su ángulo respectivo. O sea, nos queda X por K transmitido, seno de teta transmitido. Esto tiene que ser válido para todo X, así que sacamos los X, y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que seno de teta incidente partido por seno de teta transmitido es igual a K transmitido partido por K incidente. Y entonces, ahora lo que hacemos para encontrar la ley de Snell, ya o de Snell y de K initial, estamos casi listos. Esto simplemente K, tomamos K y lo dividimos por omega, y tomamos K y lo dividimos por omega, y eso usando la relación de dispersión, que la tenemos acá, nos dice que entonces K partido por omega es 1 partido por la velocidad. Por lo tanto, entonces, ¿qué nos dice? K transmitido partido por omega es la velocidad de propagación, es la velocidad de propagación en ese medio. ¿Ok? Así que eso es la velocidad de propagación en el medio, que llamemos en este caso 2.
y K partido por omega es la velocidad de propagación en el medio 1, ¿ok? Así que, ¿por qué? Porque en el medio 1 estamos en esta zona de acá y el otro está en la zona de acá. Así que son distintos. Si encontramos esto está acá y obviamente después podemos, eso nos dice que efectivamente, y esta, bueno, es una forma de escribir la ley de Snell de Karin-Schall, pero también típicamente la podemos escribir así, dado que lo único que distingue la versión media de otra es su índice de refracción, es decir, que seno de teta i partido por seno de teta transmitido es simplemente la velocidad de la luz partido por índice de refracción del medio 2, la velocidad de la luz partido por índice del medio de refracción 1, y eso entonces nos queda que esto es n1 partido por n2, y entonces si quieren verlo así, finalmente podemos escribir la ley de Snell, que es tanto de Snell, de Carr y Schall. Me excuso por llamar la ley de Snell, simplemente fui mucho más, por lo menos en mi formación, fui formado llamándolo de esa forma, eso naturalmente es lo que me aparece en mi mente cuando la veo. Entonces me dice que el seno de teta incidente comparado con el seno del teta transmitido, es decir, el ángulo en un medio y otro medio, simplemente es el índice, es proporcional a cociente del índice de reflexión del primer medio con respecto al segundo medio. Es eso lo que estamos diciendo. O si quieren verlo, tiene que ver con el cociente de la velocidad de propagación del medio 2 con respecto al medio 1. Y esto entonces es la famosa ley propuesta por Inchal en forma geométrica, también propuesta por Descartes y Snell. Así que esta es la ley de Snell, Descartes e Inchal. Así que tenemos esta bonita ley que describe, digamos, el comportamiento de los gases cuando llegan a una superficie. Entonces, ¿qué otra cosa interesante uno puede sacar de esta imagen que está acá? Es que como ya aprendemos, los coeficientes de simplemente índice de refracción tenía que ver, era una propiedad muy simple que tenía que ver con las constantes dieléctricas, tenía que ver esencialmente con este K del medio, digamos, como la constante kappa de la constante dieléctrica y la constante kappa de la constante magnética. Entonces, por ahora hemos supuesto que son iguales, pero imagínense que ocurriera que dependiendo de la frecuencia, estas constantes cambian. Es decir, que estamos diciendo de otra forma que, si quieren, la constante dieléctrica podría depender de la frecuencia y la propagación de la luz. Eso haría, por ejemplo, que esto depende de la frecuencia. Y eso efectivamente es así. Lamentablemente se nos acabó el curso para demostrar eso, pero eso cómo lo podemos ver, y eso fue descubierto por un gran científico que es Isaac Newton, haciendo el siguiente experimento que es muy interesante, que imagínense si yo envío un haz de color rojo, voy a enviar un haz rojo, digamos, bueno, un haz rojo, entonces envío un haz rojo, llega a esta superficie y aquí la luz se refracta, tiene un ángulo, entonces hay una luz, un pedacito de luz que se devuelve, y otro pedacito de luz que sale con un ángulo hacia acá. Pero imagínense que ahora hago el mismo experimento, pero con un haz de luz verde. Entonces, viene encima de la luz verde con la luz roja, pero si tienen como tienen frecuencias distintas, una tiene 632 nanómetros, otra 530 y tantos nanómetros, hace entonces que el ángulo sea distinto. Y esto haría algo extraño, haría que un solo haz de luz se abriera y diera distintos colores. Y eso fue efectivamente lo que descubrió Newton. Descubrió algo muy, muy interesante haciendo esto, es que, y se los muestro acá, vamos entonces hacia acá, muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Newton de interesante? Es lo siguiente, es que, ok, voy a apretar aquí, ahí está. Entonces, aquí está ilustrado. Newton lo que estudió fue que enviaba luz blanca y al llegar luz blanca a un prisma, debido a que los índices de refracción dependen de la frecuencia, los ángulos de la ley de refracción que les acabo de mostrar son distintos y por lo tanto se separan y se abren y uno puede ver colores distintos. Pero veámoslo en forma más entretenida, digamos. Eso fue lo que descubrió Newton y muy joven lo motivó a estudiar mucho cómo se comportaba la luz, hasta gran parte de su vida entender el funcionamiento de la luz. Pero veamos de qué se trata esto que hizo Newton. Aquí hay un experimento que trata de replicar esto. Esencialmente, como ven, es un simple videoproyector. Tiene un prisma y una pantalla para ver, obviamente, los colores. Muchas veces, seguramente en su casa pueden ver esto cuando uno toma prismas que se venden en muchas ferias.
ese elemento esférico y uno ve cómo aparecen arcoíris en las paredes. Un fenómeno muy bonito, digamos. Entonces, fíjense, veamos qué es lo que pasa. Entonces, envía el haz con el videoproyector. Entonces, ese haz, bueno, tiene más superficie, porque los prismas se van a reflejar más, pero las que nos interesa esencialmente llega, se refracta, y fíjense que esto nos muestra que a medida que se apaga la luz, se separan los colores y vemos los colores. Seguramente muchos de ustedes los ven, existe mucha gente que tiene colgado en sus ventanas este tipo de objetos como prismas, que uno, cuando les llega luz, ve cómo se separan, digamos. Así que Newton descubrió esto, simplemente es la ley de Snell, pero lo que va así que a descubrir es que el índice de refracción va a depender de la frecuencia, porque obviamente cada haz de luz tiene distinta frecuencia. Así que uno descubre algo muy hermoso, es que la luz blanca es la superposición de luces con todos los colores, que es lo que nos está mostrando lo que estamos viendo ahí. Entonces, ok. Bueno, ahí explico un poco cómo se puede hacer el experimento un poco mejor, digamos. Entonces ahí lo que van a hacer es que, bueno, veámoslo, van a colocar con esta hoja, si lo cortan entonces van a estar ir separando haces, para tener haces como en este caso violetas, si traslado esa superficie, voy a poder tener un rojo puro, un amarillo puro, es decir, que uno, como lo hace se va separando, uno puede entonces trasladar ese objeto y poder ver, digamos, en forma cuidadosa un solo haz. ¿Ok? Es simplemente como uno, a partir de los blancas, uno la puede separar, y fíjense ahí al moverlo, vamos a poder pasar a otro tipo de colores, digamos. Por ejemplo, estamos haciendo un azul o un verde. Así que uno puede jugar y separar los haces con mucho cuidado usando esta ley digamos, de separación de colores, simplemente ley de difracción. Y a su vez uno aprende de esto, se puede través del proceso inverso, es que la luz blanca es la superposición de luces de colores. Y espero que muchos de ustedes en el colegio hayan hecho esta experiencia muy bonita de pintar algo con distintos colores y hacerlo girar y ver que se vuelve blanco. Veámoslo en un video. Aquí ven, por ejemplo, en este sistema esta persona tiene distintos colores. Esto típicamente lo va a colocar sobre un motor y veamos qué pasa, qué color toma el disco cuando gira. Blanco. Eso nos muestra entonces que la luz va a ser una superposición de todos los colores. Y vemos que a su vez cuando la velocidad es suficientemente lenta, empezamos a ver que se separan los colores, tiene que poder como la velocidad cuando se lo apaga y cómo los recepcionamos. Así que muy bien, así que Newton nos mostró este maravilloso fenómeno físico. Quiero yo estudiar eh, la luz, tratar de entenderla con cuidado, cómo se comportaba. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar el último tema que quiero contarles en el curso, que me parece interesante que esté en su cultura general, y es que está motivado por algo que fue lo que hicimos desde un principio. Desgraciadamente dejé en mi oficina mi lámpara para mostrarles, pero nuestro curso empezó y quiero terminar como empezó, digamos. Empezó, digamos, con una lámpara, la cual, si se recuerdan, bueno, voy a tratar de dibujar la lámpara. Teníamos entonces teníamos la lámpara, la cual estaba puesta en un vacío, había un tubo, y teníamos, digamos, acá un sistema así, y simplemente cuando la enchufábamos, entonces por diferencia de voltaje, aquí un B, y aquí había un B, A, y aquí había un B, B, entonces veíamos que aparecían descargas que se movían muy complicadas, pero lo más increíble de esta descarga era que nos generaban este fenómeno lumínico, que es ver que veíamos que se propagaba luz cuando veíamos que aparecían estos rayos. Entonces nosotros sí sabíamos indirectamente que este aumento de voltaje lo que hacía era moverse carga eléctrica, y las cargas eléctricas predecían, digamos, este tipo de ondas electromagnéticas, pero uno se pregunta cómo entenderlas mejor, porque hasta ahora solo le he enseñado onda electromagnética. Entonces lo último que voy a tratar de mostrarles es la solución de ondas para potenciales, y solución. Entonces vamos a hacer un último cálculo, solución de ondas para los potenciales y ondas esféricas. ¿Ok? Ondas que ya no van a ser planas como las que hemos estado descubierto hasta ahora
en el curso. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, hasta ahora nuestra ecuación a partir de las ecuaciones de Maxwell, escribimos una ecuación de onda que simplemente nos dice que tenemos esta ecuación que está acá, bueno, la podemos escribir así, 1 partido por mu epsilon, si el medio isotrópico, homogéneo y lineal, y eso es igual a dTt del campo eléctrico. Pero uno quisiera preguntarse si esto lo puedo resolver en otras coordenadas, y en particular uno gustaría poder resolverlo en forma un poco más simple. La respuesta es si hay si uno puede resolver esto en forma más simple, esta es nuestra ecuación de partida, y que no sean ondas planas, por supuesto. La respuesta es sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, para hacer esto, nos recordamos de algunas de las ecuaciones de Maxwell. Tenemos entonces que la divergencia del campo magnético es cero, y tenemos por otro lado que si suponemos que el medio es isótropo, homogéneo y lineal y no hay carga, también es cero. No hay carga. Netas. Y entonces, pero teníamos el problema que una de nuestras ecuaciones básicas era que el rotor del campo eléctrico es igual a menos dt igual a b. Entonces, de alguna forma, dejamos de usar un poco nuestro potencial. Pero veamos que esto nos puede permitir hacer algo muy interesante, que se lo asociamos a distintos científicos, entre esos particularmente una idea que se puede asociar a Lorentz, es que si tomamos esto y tomamos el rotor en este caso, rotor del campo eléctrico, podemos también asociarle, tenemos el rotor del campo eléctrico, pero el campo magnético, debido a que esta ley siempre se cumple, que la divergencia es cero, sabemos que el campo magnético, por otro lado, se puede escribir como el rotor de una cantidad llamada el potencial magnético. Y por lo tanto, la ecuación de Maxwell se escribe dt igual al rotor de cruz A. Y por lo tanto, esto lo puedo reescribir y escribir como el rotor del campo eléctrico más dta igual a cero. Esto siempre es cero, esto sí es verdad. Esto sí sabemos que es verdad. Esto ahora no tenemos discusión, sabemos que siempre es correcto. Pero si esto es correcto, entonces fíjense que el rotor de E más dta igual a cero, esto va a implicar que entonces sí existe una cantidad potencial. Podemos decir que si el rotor de una cantidad siempre es cero, entonces tiene que venir de algún gradiente. Y por tanto vamos a concluir que el campo eléctrico más la derivada del potencial magnético, eso sí puede ser igual a entonces el gradiente menos el gradiente de un potencial. Caso cuando era cero, recuperamos la electrostática. Caso que es distinto de cero, la relación profunda de la física está acá. Nos dice que, esencialmente nos dice que el campo eléctrico más la derivada del potencial magnético es igual a un potencial. Es esta la ley que es potencial, y esto efectivamente es correcto. Ya no teníamos ese problema. Es esto la cantidad que, si quieren, le damos una vuelta a un camino, esto sí va a ser cero. Entonces encontramos esta relación simpática, y uno dice, bueno, ¿y qué podemos hacer con esta relación? ¿Qué aprendemos? Entonces, notar bien, notemos esta observación, observar bien. Entonces, lo que siempre es potencial, lo que siempre es potencial, es entonces lo que acabo de decir, E más dta, eso siempre es el gradiente de algo. ¿Y ahora qué me puede servir esto? Bueno, podemos seguir usando la otra ecuación de Maxwell que usé, que nos decía que el rotor de la intensidad magnética, o si quieren B partido por mu, es igual a J, es decir, eso teníamos la ley de simplemente de corriente de Ampère. Y a esta ley la corregimos con la ecuación de Maxwell, a la derivada del desplazamiento, es decir, epsilon por e. Entonces, si ahora usamos esta ecuación, vean, si usamos esta ecuación, ¿cómo nos queda? Nos quedaría esto, vale, simplemente el rotor de B, pero B es el rotor de A. ¿Ok? El mu lo voy a pasar hacia el otro lado, me queda mu por J, acá me queda mu por epsilon de A de T, pero de A de T de E, pero E de esta relación de acá, también lo puedo despejar, podemos contar que eso vale menos el Laplace, E es el gradiente de phi, menos dta. ¿Ok? De esa relación siempre podemos escribir esta expresión, digamos, esta expresión que tenemos ahí. Y entonces la usamos en este lugar apropiadamente. Entonces, ¿cómo nos queda esto que está acá? Entonces nos queda que dte, entonces es simplemente menos el laplaciano de phi,
menos dta. ¿Ok? Y por otro lado, y por otro lado de acá, de esto que está acá, ya sabemos calcular el rotor del rotor de una cantidad, es simplemente eso nos va a dar que va a ser, por un lado, va a ser el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A, ¿ok? Eso por otro lado va a ser igual a mu j, vector por supuesto, más mu epsilon, en este caso si quieren si usamos por menos, tiro por menos, menos, por ejemplo, si el dt se lo aplicamos al dA, me queda dos derivadas de TA, dTA, dA, muy bien, menos mu 0 epsilon dt, en este caso, gradiente de phi. Entonces, uno quisiera tener, fíjense, una ecuación de onda. El sentido es encontrar una ecuación del tipo, ¿dónde está nuestra ecuación de onda? Una ecuación que nos diga, acá está, que nos diga algo así como Laplaciana igual de A de t. Entonces, esa ecuación casi la tenemos acá. Si se fijan, la ecuación de onda estaría acá para el potencial y esta parte acá obviamente tiene que ver con una fuente, si es que para ecuación de onda. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esta ecuación? ¿O cómo resolver esto? Si se recuerdan, teníamos lo que llamamos la libertad de gauge, es decir, que el A lo podíamos escribir como A más algún tipo de función, tal que fuera el gradiente de algo, y ese gradiente de algo lo usáramos en un sentido útil. Entonces, este gradiente lo vamos a hacer para imponer una nueva condición y eso le llamamos gauge o calibre, gauge de Lorentz. Y Lorentz, o vamos a usar la idea de Lorentz, es proponer un gauge que nos haga que el potencial satisfaga una ecuación de tipo onda. ¿Y qué es lo que nos va a pedir? Nos va a pedir esencialmente, si jugamos con esta ecuación, veamos cómo nos queda. Si la vuelvo a ordenar, puedo cambiar los signos, esta ecuación me va a quedar simplemente igual a, si quieren, Laplaciano de A, igual a, si sumo Laplaciano de A, me va a quedar igual a mu epsilon dtt A. Eso sería la ecuación de ondas para el potencial. También tiene una fuente, en este caso, si quieren, va a ser mu j. ¿Ok? Una fuente para estar. Y del otro lado, fíjense, nos queda gradiente más, lo escribo acá, gradiente de qué. Si lo paso hacia el otro lado, fíjense, me va a quedar entonces al pasar este término, bueno, primero que nada, le cambié el signo, puse menos, lo transformé en más. Así que aquí queda con menos, así que si lo paso al lado, queda con más. Muy bien. Queda más gradiente de qué, de este caso, o si quieren, gradiente de la divergencia de A, ¿de qué cosa? Y por otro lado, acá tenemos también un gradiente. Así que me queda ese gradiente menos, este caso, bueno, el signo. Veamos si el signo está correcto. Entonces cambié este signo a más, por lo tanto esto me quedó más y por lo tanto me queda más también al otro lado. Entonces me queda al otro lado que la condición que voy a imponer es que esto más mu epsilon de dt phi sea cero. Ok, perdón, no es que esto sea cero, esto es igual por ahora. Entonces, el gauge de Coulomb, perdón, el gauge de Lorentz va a ser que voy a imponer que el gradiente perdón, la divergencia de A más mu epsilon dt phi es igual a cero. Voy a escoger, vuelvo a insistir, los A, no los A, la libertad, el F, el gauge, tal que los A no son cualquiera. Los A son aquellos que cuando escojo el F, lo coloco acá y se satisface esta relación que está ahí. Cuando hago eso, gano dos cosas. Lo primero que gano es que entonces me queda que el laplaciano de A satisface entonces esta bonita ecuación que, bueno, está escribiendo en verde acá, pero que esta bonita ecuación que me dice que el laplaciano es igual a mu epsilon dtt a, satisface la ecuación de onda, con una fuente, en este caso, que está ahí. Ya vamos a ver cómo, qué se puede hacer con esa, perdón, esa fuente que está ahí, cómo, qué podemos hacer con ella. Pero no solo eso, veamos que este gauge de Lorentz va a ser muy útil porque ahora si volvemos hacia la ecuación, digamos, de Maxwell, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, si volvemos a ecuación de Maxwell, ecuación, por ejemplo, de Gauss, o si quieren la ley de desplazamiento, teníamos que la divergencia de desplazamiento es igual a la densidad de cargas libre, y eso, fíjense ahora cómo se transforma esto simplemente sería epsilon
nos quedaría divergencia de E igual, o sea, divergencia de E igual a rho libre. No voy a escribir simplemente rho para no estar escribiendo tanto rho libre. Si hago eso, pero ahora ocupo que E, en este caso, es potencial, es decir, que es igual a qué cosa. Ocupo mi relación que descubrimos acá, me queda que es menos Laplaciano de phi más, entonces fíjese, menos, perdón, menos, hay menos ahí, menos dta, porque ocupo esta relación del campo eléctrico, está acá, me queda eso. Eso es igual a, en este caso, la densidad de carga libre. Y ahora, ¿cómo ocupo esto? Bueno, eso obviamente me daría la ecuación de Poisson. Si uno quisiera, si bajo un epsilon, me daría simplemente, perdón, no hay un 2, hay un gradiente, porque puse un 2. Me queda simplemente divergencia, esta divergencia y este gradiente. Así que el primer término es laplaciano, de con signo menos, de phi, menos dt, en este caso me queda divergencia de A, y eso es igual a epsilon partido, a rho partido por epsilon. Y entonces, ¿qué hago acá para poder sobrevivir? Bueno, este término acá, ocupo el gauge de Lorentz, que me dice algo, me dice que la divergencia en realidad está asociada a variaciones del dt que está ahí. Por lo tanto, efectivamente, esto me da como relación, me dice que esto satisface la ecuación menos gradiente laplaciano de phi igual más de a de t. Si ocupamos esta relación que está acá, me dice que el gradiente simplemente es tomar la derivada del potencial y multiplicarlas por epsilon y mu. Así que me queda dt phi y esto igual me queda rho partido por epsilon. Y entonces, de nuevo, obtenemos efectivamente la ecuación de ondas que queremos tener. ¿Por qué? Porque, porque nos queda bien la ecuación de ondas que queremos tener. Es la siguiente. Ok, solo un segundo. Ok, un pequeño problema. Vamos a, ok, dejar de compartir. Vamos a ver si se puede recuperar la tablet. Se desconectó un segundo. O sea, yo la desconecté. Vamos a poder colocarla de nuevo. Ujú. Ok, ya está de vuelta. Muy bien. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que encontramos esta ecuación y esta ecuación nos da efectivamente la ecuación de ondas, si es que quieren verla así. O sea, nos da una ecuación, una bonita ecuación que de nuevo tenemos la ecuación de ondas y una fuente tal como teníamos acá la ecuación para el potencial. Ahora tenemos la misma ecuación para el caso acá. O sea, si quieren, si la gusta, bueno, a mí me gusta más escribirla. Déjenme ver cómo me gusta escribirla. A mí me gusta escribirla como dtt potencial es igual a obviamente la velocidad de propagación, es decir, que me queda 1 partido por epsilon mu laplaciano del potencial, y en este caso nos queda escrita de esta forma, nos queda más rho partido por epsilon, y la ecuación para el potencial vectorial, digamos, es simplemente dtt a igual a, ¿qué ecuación? Nos queda simplemente, nos queda que va a ser igual a la ecuación siguiente, simplemente nos queda dtta igual a 1 partido por epsilon mu laplaciano de A, y el J, como nos queda el J, ¿dónde está la ecuación de A? Acá está el J, entonces la pasamos allá y nos queda efectivamente más mu J. Entonces, aquí vemos que ambos potenciales satisfacen una ecuación tipo de ondas, me falta un 2 ahí que lo coloco al tiro, y satisface la ecuación de ondas con fuentes. Esta parte de acá simplemente tiene que ver que son las fuentes. Entonces, ¿qué ganamos en este tipo de expresión? Digamos, uno dice, bueno, pero ¿qué gané técnicamente? Bueno, primero que nada, ahora tenemos, si no hay fuentes, tenemos simplemente sin fuentes, si quieren, sin fuente. Primero que nada, transformamos nuestro problema, que era una ecuación de tipo para el campo eléctrico, que era la forma laplaciano de E, igual si quieren verlo algo así como mu epsilon dtt E. Esta es una ecuación vectorial. Pero ahora transformamos nuestro problema en una ecuación escalar. Fíjense que cuando no hay fuentes nos queda dt phi igual simplemente 1 partido por mu epsilon laplaciano de phi. Así que ahora tenemos una ecuación escalar.
Y eso es mucho más fácil de resolver. De hecho, lo voy a resolver ahora, digamos, para tratar de explicarles, digamos, cómo uno puede resolver esta ecuación. Entonces, primero lo va a hacer en coordenadas esféricas. Entonces, primero que nada, ya encontramos los potenciales, que era la primera cosa que quería mostrarles, que cómo uno va a resolver estos problemas de ecuaciones de onda, lo describimos más fácil para los potenciales, y esa es la parte que ya ganamos aquí. Esta parte realmente es importante, quizás debería haberla colocado aún así un poco más exacerbando, digamos, el resultado, porque es un resultado importante. Ahora lo que voy a hacer es resolverlo. Y eso va a ser la última parte. Vamos a tratar de hacer cómo uno puede resolver ecuaciones como esta. Y esta vez voy a resolverlo suponiendo en coordenadas polares, en esféricas, en esféricas. ¿Por qué? Porque mi idea es que después vamos a ver si coloco una fuente. Imagínense, tenemos una carga aquí que está aquí y esta carga de alguna forma se está moviendo. Uno espera que eso genere ondas de alguna forma que se propaguen así, como lo que ven cuando perturban la superficie como el agua, pero en este caso piensen en el volumen. Pero obviamente para el campo electromagnético es complejo dibujarlo, porque el campo electromagnético sería, insisto, una cosa así, que para la parte eléctrica y una cosa de esta forma así para la parte magnética y se propaga en esa dirección. Pero para el potencial es algo mucho más simple poder dibujarlo. El potencial tiene que ver con el campo eléctrico, tiene que ver con las variaciones como el campo eléctrico, así que es mucho más fácil dibujarlo y resolverlo para el potencial, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, en esférica, ¿qué es lo que hacemos? Escribo la ecuación esférica, es decir, que esto se escribe en coordenada esférica. Ahí voy a hacer simplemente algunas hipótesis para que sea más fácil. El cálculo es muy difícil. Hipótesis, voy a suponer soluciones, solución con simetría esférica. Voy a suponer que vamos a resolver el problema con simetría esférica, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, decir que voy a suponer que el ρ, que es un escalar, en vez de ser función de r, teta y phi, voy a hacer r, teta, y debería haber colocado otra coordenada, debería haber colocado phi así. Es simplemente phi de r. El potencial escalar, voy a suponer que es phi de esta forma que está ahí. Y por lo tanto, eso hace que mi ecuación sea mucho más simple, es dt phi de r igual a 1 partido por, o si quieren colocamos c, la velocidad de propagación, coloquemos el tiro c, ya no coloquemos c en el medio, tenemos c' al cuadrado, como lo hemos estado escribiendo sistemáticamente. Y el laplaciano lo escribo en coordenadas esféricas, y ocupo que está en coordenadas esféricas y solo depende de r. Cuando hacemos eso, se escribe simplemente como 1 partido de r cuadrado, de a de r cuadrado, de d a de r de phi. Esta es la ecuación que tenemos que resolver cuando estamos usando coordenadas, en este caso, esféricas. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Entonces, solución. Entonces, vamos a tratar de hacer alguna astucia para resolverla. Entonces, vamos a hacer solución. Y obviamente hay una pequeña astucia. Y vamos a hacer el siguiente ansat, para que sea fácil de resolver. ¿Cómo resolvemos una ecuación como esta? Parece ser un poco difícil de resolver. Entonces, para resolverla, lo que hacemos simplemente es que vamos a ver que phi, fíjense, se va a escribir como un cierto escalar de r partido por r. Uno dice, pero ¿por qué vamos a hacer este ansat tan extraño y tan, digamos, exótico? ¿Por qué vamos a hacer esto que está acá, digamos? Veamos que al hacer esto, este problema es un problema muy, muy simple de resolver cuando usamos este ansat. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente si yo hago, la explicación de eso es muy simple, es porque si yo hago d a de r de phi, es la derivada de a de r de psi, partido de chi, partido por r, y esto es muy fácil, es la derivada, por ejemplo, de chi, entonces me queda derivada de chi, partido por r, menos la derivada del argumento abajo, eso es la derivada partido por r, es 1 partido por r cuadrado, si no que eso que está ahí. Tomamos ahora, lo multiplicamos por r cuadrado para tratar de construir este operador que está acá. Veamos que esto va a hacernos la vida un poco más fácil cuando lo calculemos, por supuesto. Entonces me queda d a de r de phi, entonces me queda esto multiplicado por r cuadrado, simplemente me quedaría r de r de ki, de ki partido por, en este caso, 1, porque está dividido por r cuadrado, me queda eso. Y ahora lo vuelvo a derivar. Entonces ahora hago lo vuelvo a derivar de a de r cuadrado, de r de phi, que es derivar lo anterior con respecto a r. Bueno, el primer término se derivó la expresión que está aquí, entonces es simplemente la derivada del primer término de a de r, así que me queda de r de ki más
R por la segunda derivada de aquí, y después me queda menos la derivada de ADR de aquí, y por lo tanto se cancelan estos dos términos y me queda simplemente este término que está acá. Y por lo tanto, si ahora escribo la expresión que quiero escribir, 1 partido por r cuadrado, entonces me queda de d a dr, de r cuadrado, de d a dr, de phi. Entonces eso simplemente es dividir esto por r cuadrado, y por lo tanto me queda que vale d a dr de aquí partido por r. Eso es el resultado hasta ahí. Muy bien. Y ahora esto lo llamamos la ecuación de ondas, y en la ecuación de ondas tenemos dtt de phi, pero phi vale chi partido por r, y por lo tanto esto nos queda entonces, bueno, chi o k, bueno, chi en general como lo llamamos usualmente, digamos. Entonces nos queda aquí, y esto que nos da simplemente la siguiente expresión, nos queda simplemente, nos queda la expresión siguiente, nos queda de t de chi partido por r es igual a c cuadrado de la expresión de las derivadas. La expresión derivada es de ADR de chi partido por r, y por lo tanto mágicamente se unen estas dos cosas, y esto nos permite encontrar un resultado bastante inesperado, es que la ecuación de chi es simplemente la ecuación de onda ahora de un escalar. Muy simple, nos sacamos de encima todo ese problema. Sabemos que la solución general de esta ecuación es la solución de D'Alembert, onda izquierda y derecha, es decir, que aquí en general se puede escribir con una función arbitraria de la forma, si quieren, de la forma que se puede propagar hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, que de la forma r menos la velocidad, si quieren, simplemente la velocidad de propagación por t, es decir, c' por t, o una onda que se propaga al revés, es decir, de la forma r más c' t. Es decir, estas son ondas que viajan hacia allá, hacia afuera, hacia la derecha, y estas ondas que se bajan a la izquierda. En el sentido radial son ondas que se propagan hacia afuera o ondas que se propagan hacia el interior. Y ahora entonces puedo reconstruir mi solución. Por lo tanto, aquí simplemente, que era la solución que queríamos al principio, satisface la solución de esta ecuación de ondas que parecía ser difícil usando este ansatz. En realidad es muy fácil. Son soluciones propagativas hacia la izquierda y la derecha, de la forma hacia adentro, hacia afuera en este lenguaje, r menos c', una función cualquiera que sea dos veces diferenciable, partido por r, más g de r más ct', partido por r. Esa es la solución general, o sea que alguien me da un perfil, algo se mueve inicialmente, y eso se propaga con ondas hacia adentro o hacia afuera con esa estructura radial. Entonces uno dice, ya está bien, entendemos esto, pero ¿cómo lo ocupo para el problema que hemos estado estudiando? Esta va a ser quizás la última idea que les quiero decir. Bueno, cuando voy a volver a la ecuación que tenemos acá con fuentes, que es la ecuación interesante, digamos, que les dije que eran las ecuaciones importantes. Voy a solo concentrarme en la primera porque tampoco quiero llenarlos de tantas ideas, pero al menos creo que esta sí es una idea importante que me gustaría que la pudieran aprender, digamos, al menos de cultura general. Entonces, uno toma esta ecuación y uno sabe que cuando el sistema es estacionario, digamos, es completamente estacionario, la ecuación, digamos, la primera ecuación, la ecuación simplemente de una fuente, o sea, cuando yo coloco el problema, si quieren, hago cero, o cuando t igual cero, yo conozco una solución. La solución que conozco es simplemente la ecuación que me debiera quedar en el sistema es, pero hay una cosa adicional que no me gusta, dividí bien, ok, ujú, ujú. Dividí bien, no, acá dividí mal. Aquí dividí mal en algún aspecto. Aquí tengo un laplaciano, esto, dividí acá, pero acá tenía esto, así que aquí me queda epsilon muy cuadrado. Si no, había algo que dimensionalmente no me estaba quedando bien, me estaba preocupando. Entonces me queda aquí muy cuadrado. Entonces cuando cancelamos mu, encontramos, eso era, entonces teníamos un fe de rata ahí que no está bien, ahí sí. Ahora sí está correcto. Entonces, a t igual cero, satisfacemos la ecuación, simplemente si hago cero este término de acá, digamos, y nos imaginamos cuál es la ecuación que satisface el problema, solo que un argumento cualitativo es simplemente satisfacemos la ecuación que ya conocemos, que es la ecuación de Poisson, que nos dice que es de la forma esto partido por epsilon. Pero lo increíble es que durante todo el curso hemos resuelto esta ecuación muchas veces y sabemos que la solución de esta ecuación es, si fuera una carga puntual, si esto fuera una carga puntual, un Q por una delta de Dirac en opción R,
menos R', entonces eso sería simplemente, uno diría que eso es Q partido por 4pi epsilon del medio de R menos R'. Y si fuera una densidad de carga, también sabemos resolverlo, nos diría que el potencial en este caso sería la integral de la densidad de carga, en este caso en R', partido por 4pi epsilon de R menos R', integrada por supuesto en el volumen, en este caso en cuestión, que estemos estudiando. Eso sería la solución t igual 0. Entonces, simplemente, ¿cómo será la solución en, cómo eso es la solución t en 0 y cómo esto genera una solución en todo el problema? Entonces, la solución, ups, si no, no va a haber nada. Ok, ya no sé qué hacer. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la solución? En este caso, la solución general simplemente es, ahora, si quiero encontrar la solución a la ecuación de onda, uno diría, bueno, esta es la condición inicial, así que en cualquier instante, por ejemplo, si fue una carga puntual, la solución simplemente va a ser la carga en un instante t cualquiera, menos la velocidad, en este caso, la velocidad de propagación. La velocidad debería ser r partido por c, y esta solución sería 4pi r, epsilon r. Y por lo tanto sería, nos diría entonces cómo se propaga la solución. O la solución en general, si uno me da una densidad de carga, la solución que uno encontraría es simplemente es la solución del problema, que en este caso sería t menos r partido por c, que en este caso sería menos r', ¿ok? Partido por 4pi epsilon r menos r'. Y esto integrado en dp. Esto simplemente quiero terminar con esta fórmula que está acá, va a ser la última que voy a escribir y la última fórmula que voy a escribir en el curso. Lo que nos dice en realidad, y bueno, uno dice, ¿cuál es este té que estoy tomando? En realidad, si lo tenemos con cuidado, tiene que ser el té evaluado antes que me llegue la velocidad de la luz al lugar que estoy mirando. Y para la, bueno, para la, simplemente lo voy a escribir en realidad. Para la, exactamente la misma solución, uno hace el mismo cálculo y queda todo igual, es simplemente J de T menos R menos R', partido por C', la velocidad de propagación de este medio, partido por 4, en este caso 4 mu arriba, por R menos R'. Bueno, ¿qué es lo interesante de esta solución? Quiero terminar con una idea profunda, bonita, etcétera. Es que me dice que cuando estas son soluciones, los campos tanto potenciales y vectoriales, me dice cuando una carga se mueve, y aquí vuelvo al problema que les quería explicar desde un principio, digamos, o sea, cuando el problema que me motivaba y que partió con nuestro curso, que había luz, simplemente que la luz esta vez creo que nos quiere invadir completamente, Gabriel. Ok, voy a dejarlo así mejor, si no, ups. Si no, ok, vamos a resolver el problema de una forma más cómoda, si no nos vamos a quedar sin luz. Ok, ya, vamos a sacar un poco de luz, simplemente voy a terminar bien. Ok, ahora sí. Bueno, entonces el problema y la última idea que quiero decir es que lo que aprendimos era que cuando las cargas se movían, en realidad lo que genera es que los potenciales se van modificando y van viajando. Obviamente cuando yo mido y me preguntas, ¿pero qué estoy midiendo el potencial en realidad retardado o estoy midiendo la imagen del movimiento de la carga que está ocurriendo más tardíamente? Porque me tiene que llegar. O sea, cuando la carga se mueve, no es que la vea instantáneamente en mi ojo, obviamente hay un tiempo que me llegue. Y cuando me llega, lo que yo estoy viendo es el momento de la carga en un instante que tiene que ver con la distancia que nos separa y la velocidad de propagación. Eso que estoy diciendo está expresado en estas dos últimas fórmulas matemáticas que van a ser las últimas fórmulas del curso. Bueno, quisiera terminar esta parte del curso agradeciéndoles a todos, digamos, creo yo, han hecho un gran esfuerzo en entender toda esta parte de lo que es el electromagnetismo. eh, Quizás, bueno, muchas partes pueden ser más claras o menos claras. Si no ha sido así, me disculpo. He tratado de hacer un poco lo mejor que puedo imaginar y podérselo explicar, pero lo que los quiero convencer es la belleza de la ciencia, cómo nos permite que aquellas cosas que parecen ser oscuras se clarifican. Y por supuesto hay un lenguaje técnico a veces detrás de eso complejo, pero este es el único lenguaje que nos permite hacer avances sustantivos. Así que los llamo a que sean en el futuro buenos ingenieros, buenos científicos, sean personas racionales y ocupen la ciencia para hacer de este mundo algo mucho mejor. Nos estamos viendo. Cuídense.